Hola, buen día, ¿cómo están? Espero que estén bien. Sí, estamos haciendo ahora nuevo, así ya lo tenemos grabado, lo grabamos con anticipación. Sí, es medio raro, así que bueno, vamos a empezar. ¿Sí? Eh, el domingo pasado lo escuchaba a Juan predicar y Juan hablaba de, del miedo, hablaba de los distintos tipos de miedo, de los miedos que estamos pasando hoy en día, la sociedad y el miedo que también se encuentra hoy en la iglesia, ¿sí? Como decía Juan, eh, de que quizás para el mundo es normal tener miedo, pero para los hijos de Dios, digamos, tendría que ser un miedo pasajero, ¿sí? Algo que tendría que ser más una preocupación que un miedo que nos pueda llegar a paralizar o nos pueda dejar, digamos, mal parados, ¿sí? Hoy quiero traerte una palabra de aliento, ¿sí? Ya que estamos pasando y seguramente vamos a pasar seguramente un tiempo más en cuarentena, ya que todo esto se ve que se regresa, estamos regresando en principio a una fase 1, a una fase 1 media intermedia, ¿sí? Que es como si volviésemos a empezar todo otra vez. Sé que hay personas que se les dificulta, ¿sí? Se les dificulta por el trabajo, se les dificulta por el solo hecho de que quizás uno no trabaja en blanco y no tiene una sustentación, digamos, de que por más que uno se quede en su casa, digamos, sigue ganando dinero igual. Yo tengo el mismo problema, yo no trabajo en blanco, yo trabajo por mi cuenta, yo soy mecánico y a veces se complica un poco cuando pasan estas cosas, pero siempre teniendo fe, ¿sí? De que el Señor es el que nos sustenta, teniendo fe de que es la mano de Dios la que nos tiene y jamás nos deja caer, ¿sí? Como lo vengo diciendo y lo dije siempre, desde que empezó la cuarentena, eh, estuvimos mucho tiempo sin trabajar, sin hacer nada, pero siempre vimos que la mano de Dios estaba sosteniéndonos, nos sustentó desde el primer día hasta hoy, ¿sí? Yo estoy trabajando ahora, pero sé que si eh, llega el momento de que no voy a trabajar, sé que el Señor es fiel, ¿sí? Y Él está atento a mi necesidad y a la de mi familia, que Él no nos deja a la deriva, Él no nos deja, ¿sí? Sin ese sustento y esa provisión que viene desde lo alto, ¿sí? Quiero que hoy te puedas quedar tranquilo y que puedas creerle al Señor de que Él es tu Dios, de que Él ya pagó, ¿sí? Y está dispuesto a ayudarte, ¿sí? En esta situación difícil. La Biblia está llena de personas que usaron su fe para ir hacia adelante. La Biblia está llena de situaciones y de personas que tuvieron que enfrentarse a muchas contradicciones, pero que su fe puesta en Dios siempre fue aquello que lo sacó hacia adelante y que el Señor respondió siempre de una manera eficaz, ¿sí? Quizás a veces tardó más, a veces tardó menos, a veces lo hizo de una manera directa o a veces indirecta, pero siempre el Señor sale victorioso, ¿sí? Siempre Dios gana las batallas que pelea, ¿sí? Es importante tener fe. Hebreos 11:6 nos dice que, versículo conocido, pero lo vamos a leer, ¿sí? Eh, Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, ¿sí? Lo que quiero decirte hoy es de que tu fe tiene que estar encendida, ¿sí? Y tu fe tiene que estar siempre dispuesta cuando nos acercamos al Señor a contarle nuestra situación, cuando nos acercamos a pedirle a Dios de que se mueva y nos muestre su mano de poder. Nosotros tenemos que tener nuestra fe siempre activa para que el Señor se dé cuenta
de que nosotros creemos que realmente existe, creemos que Él es Dios y soberano sobre todas las situaciones, y el Señor no nos deja sin recompensa jamás, ¿sí? Que podamos tener en cuenta siempre eso, ¿sí? Así que hoy quiero, aparte de ese versículo, quiero contarles una pequeña historia, así que está en Juan, 6, del 5 al 13. Ahí ya. Está Juan, ¿sí? Que habla un poco de todo esto, del tema de cómo el Señor nos sustenta, cómo el Señor nos provee, ¿sí? Que habla de la mano, ¿sí? De Dios moviéndose siempre. Es una historia súper conocida, pero que cada vez que, por lo menos que yo la leo, veo la mano de Dios y me quedo tranquilo de que el Señor es el que me tiene sobre su mano y nunca me deja caer, ¿sí? Es la alimentación de los 5.000. Leemos del 5 en adelante. Juan 6, del 5 en adelante. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él ya sabía lo que había de hacer, ¿sí? Empezamos con una historia de que vemos que el Señor está con los discípulos y vemos que el Señor venía haciendo milagros, ¿sí? Venía haciendo prodigios, y eso causó que se atrayera una gran multitud y que muchas personas lo empezaran a seguir, ¿sí? De que muchas personas empezaran a ir tras de él y se empiezan a juntar. Y llega un momento dado en que se hizo tarde, ¿sí? Y llegó el momento de comer, ¿sí? Llegó el momento de alimentarse. Entonces el Señor, como tratando de probar a sus discípulos, le dice a uno de sus discípulos, Felipe: ¿de dónde vamos a sacar para alimentar tantas personas? ¿Sí? Y Felipe le responde: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco, ¿sí? Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, ¿sí? Vamos a parar ahí un segundo, ¿sí? Felipe le responde de que ni por más que tuviesen bastante cantidad de plata, ¿sí? De dinero, y compraran bastante pan, o sea, no alcanzaría para alimentarlos porque eran muchísimas personas. Aparte de los 5.000 hombres, ¿sí? Había mujeres, había niños, ¿sí? O sea, era muchísima gente, ¿sí? Serían más de 5.000 seguramente. Digamos, se cuenta 5.000 hombres nomás. Sin contar los demás, era cualquier cantidad de personas, ¿sí? Y uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces más, y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? ¿Sí? Responde el hermano de Pedro, ¿sí? Entonces Jesús le dijo: haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron como un número de 5.000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y, habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto quieran, ¿sí? Dice Jesús que les lleven a cuanto quieran. Dicen que Jesús toma los panes y los peces y da gracias, ¿sí? Da gracias de lo que tenían en ese momento, ¿sí? Da gracia de lo poco que había, ¿sí? Él toma eso y empieza a darle gracias al Padre, ¿sí? ¿Cuánto a veces estamos en esa situación? O quizás lo que tenemos hoy para comer son quizás 2 panes y 3 peces, o 3 panes y 2 peces, ¿sí? Y quizás nos causa impotencia,
quizás nos causa el decir de que muchas veces quizás Dios se olvidó de nosotros, sino no es así, ¿sí? Porque el Señor no se olvida, ¿sí? Porque el Señor tiene cuidado de nosotros. Muchas veces nosotros somos los que tenemos que actuar, los que tenemos que mover la mano de Dios, ¿sí? Y sacar esos 3 panes y 2 peces, dar gracias y partirlos, ¿sí? Y empezar a creer que el Señor es el que multiplica, a creer que el Señor es el que provee, ¿sí? Y el que nos da todas las cosas. ¿Se entiende? ¿Dónde me quedé? Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto quieran. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. ¿Sí? Recogieron pues y llenaron 12 cestas de peces que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. ¿Sí? Sobraron 12 cestas, ¿sí? De los panes y los peces, ¿sí? Eso es lo que hace el Señor cuando nosotros tenemos fe, ¿sí? Eso es lo que hace el Señor cuando estamos dispuestos a poner nuestra lo poco que tenemos delante de Él, ¿sí? Él es el que multiplica, Él es el que nos bendice, ¿sí? Cuando nosotros somos fieles, Él es más fiel todavía, ¿sí? Porque Él promete estar con nosotros hasta el final. Él es el que está con nosotros y nos ayuda siempre a bien, ¿sí? Que no nos deja caer nunca. Leo esta historia y cada vez que la leo, como dije en un principio, es como veo la mano del Señor de que Él nos dice de que nos quedemos tranquilos, ¿sí? De que pongamos lo que tengamos delante de Él, que Él es el que convierte, Él es el que toma, ¿sí? Y hace la famosa multiplicación, ¿sí? Sé que muchas veces es difícil confiar, ¿sí? Muchas veces es muy difícil tener fe porque las circunstancias son mentirosas muchas veces, porque quizás a veces se nos junta todo, ¿sí? Se nos juntan las necesidades, hay que pagar los impuestos, hay que pagar muchas cosas y vemos que el trabajo no da abasto, vemos que tenemos problemas con muchísimas cosas y vemos que como si fuese que todo de a poco se desmorona y nos es difícil ver al Señor entre todo eso, ¿sí? Ahora se me viene a la mente, ahora que estamos hablando de esto, de cuando los discípulos estaban en la barca y se larga la tormenta, ¿sí? De que las olas eran tan grandes que se metían dentro del barco, ¿sí? Y los discípulos tuvieron miedo de morir y van y le dicen a Jesús, Jesús estaba durmiendo ahí adentro, ¿sí? Estaba recostado durmiendo y los discípulos le dicen, Señor, ¿no tienes miedo de que vamos a perecer? ¿Sí? Y ahí es donde y ahí es donde los discípulos se quedan atónitos porque el Señor dormía, ¿sí? Y el Señor se despierta y les dice, ¿qué pasa? ¿Por qué me despiertan? Y ahí los discípulos le dicen que había una tormenta, el barco se va a hundir, no tienes cuidado de nosotros que moriremos. Y ahí es donde el Señor sale, reprende al viento y al mar y le dice, enmudece, ¿sí? Y dice que hubo bonanza y Él le dice a los discípulos, para esto me levantaron, ¿sí? Hombres de poca fe, ¿sí? Como que les dijo que lo hubiesen hecho ellos en vez de llamarlo a Él, ¿sí? ¿Cuántas veces nosotros tenemos esa autoridad para detener esa tormenta y que declaremos bonanza, ¿sí? Que declaremos que todo está tranquilo, ¿sí?
Por eso te digo que las circunstancias muchas veces son mentirosas, ¿sí? Que parece que el barco se va a hundir, pero en realidad solamente espera de que vos tomes la autoridad que el Señor te dio y empieces a declarar, ¿sí?, tu victoria, ¿sí? Sé que es difícil, ¿sí?, porque el Señor no nos prometió menos, ¿sí? Pero el Señor en Juan 16:33, ¿sí?, ya estamos acá en Juan, vamos a leerlo. 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En este mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, ¿sí? El Señor venció, ¿sí? Y el Señor nos dijo que vamos a tener aflicción, ¿sí? Que vamos a tener luchas, que vamos a tener pruebas, quizás algunas menores, quizás otras más fuertes. Sí, sé que esa es una prueba muy grande para todos, ¿sí? Sé que muchos no la estamos pasando muy bien, pero quedémonos tranquilos de que el Señor nos provee, de que el Señor es fiel y verdadero, ¿sí? De que Él no se tarda, ¿sí? Que Él no se tarda en bendecirnos, que Él no se tarda en venir a rescatarnos cuando nosotros pedimos socorro, ¿sí? De que, como venimos diciendo en un principio, de que podamos, si tenemos necesidad, también apoyarnos en el cuerpo de Cristo, ¿sí? Apoyarnos en la iglesia, de abrir la boca si no la estamos pasando bien, ¿sí? De poder decir a mi hermano, necesito una mano, necesito una ayuda, necesito que vengas, ¿sí? Que sea consejería, sea un alimento, sea lo que sea, ¿sí? Y que si tenemos la posibilidad de ayudar, que también lo hagamos, ¿sí? Y que si tenemos eh, tres panes y 2 peces, que también podamos ponerlos, ¿sí?, a disposición del Señor, para que también podamos aportar a la obra y que también podamos ayudar, ¿sí? No, con esto no quiero decir de que si tenés poco para comer, no comas vos para darle a los demás, no quiero decir tampoco eso, pero quiero decir de que podamos apoyarnos unos a otros, de que podamos demostrar el amor que el Señor nos demuestra todos los días, ¿sí? Que podamos contar entre nosotros para empezar a tener una iglesia más unida, ¿sí? A ser un cuerpo más sólido del que ya somos. Les doy gracias a cada uno de ustedes por seguir firmes, ¿sí?, por estar conectados, por los que están ayudando, ¿sí?, los que están repartiendo mercadería, gracias. Así que en este tiempo se complica salir para ir a atender, para hacer un montón de cosas. La verdad que se agradece mucho en que podamos estar ayudando a aquellos que más lo necesitan, ¿sí? Porque hay gente que de verdad la pasa muy mal, ¿sí? Hemos visto cosas que la verdad que hay gente que necesita demasiado, y que podamos seguir con ese espíritu de que podamos dar por gracia lo que recibimos, ¿sí? Yo los bendigo, les doy gracias porque están conectados. Quiero concluir con una oración para bendecirlos, como el que ya los dije, como el que necesita ayuda, que no dude en preguntar, ¿sí? Que me pregunte a Ana, a mí, a Cassandra, ¿sí? A Juan, no hay problema, ¿sí? Pero que se comuniquen con alguien y puedan pedir ayuda, ¿sí? O puedan dar ayuda, ¿sí? Como más les parezca, ¿sí? Oramos. Señor, te damos gracias, papá. Gracias porque vos estás con nosotros siempre. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo quiero entregarte a cada una de las personas que están mirando esta prédica, Señor, hoy. Quiero poner en tus manos cada una de sus vidas, Señor. Quiero pedirte por cada familia representada, Señor, hoy. Quiero pedirte de que vos estés bendiciendo a cada uno de mis hermanos, Señor. Que vos nos dejes que
que ninguna peste, Señor, ni ninguna necesidad, Señor, invada la casa de mis hermanos. Señor, tomamos tu palabra y declaramos de que vos sos suficiente, Señor. Declaramos de que vos sos Rey, Señor, sobre todas las circunstancias, Señor, de que vos sos soberano, Señor, sobre toda prueba y aflicción, Padre. Te declaramos, Señor Rey, Señor, sabemos que vos sos aquel que llama a las cosas que no son como si fuesen, Señor. En el nombre de Jesús declaramos victoria. Nos volvemos, Señor, contra todo espíritu, Señor, contrario al tuyo. Ahora, en el nombre de Jesús, Señor, nos volvemos contra todo espíritu de enfermedad, Señor. Contra todo espíritu, Señor, que quiera tocar, Señor, la vida de mis hermanos. En el nombre de Jesús, Señor, declaramos libertad, Señor. Libertad para glorificarte y adorarte, Señor, como vos te lo mereces, Señor. Pongo en tus manos, Señor, cada uno de los trabajos de mis hermanos, Señor, cada una de sus necesidades, vos las conocés cuáles son, Señor, que vos puedas suplirlas, Señor, y que mis hermanos, si necesitan, Señor, puedan pedir ayuda, Señor, y que sepan de que hay un cuerpo, Señor, de que estás dispuesto a ayudar, que hay una iglesia abierta, dispuesta a servir, Señor, las necesidades de cada uno de mis hermanos, las necesidades de cada uno de los que necesiten, Señor. Te damos gracias por todo, te amamos, te bendecimos y que para vos siempre sea toda la gloria y la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Hermanos, gracias por todo. Bueno, y nos vemos el domingo que viene. Gracias.